Buenas noches. Voy a hacer un audio para ponerle entendimiento por medio de la palabra de Dios a la cita bíblica que va en Primera de Juan capítulo 5 del 13 al 21, creo, que un amigo me pidió y me dijo que hiciera énfasis en el pecado de muerte y en el pecado de no muerte. Entonces, vamos a desarrollar primeramente el concepto del pecado de muerte y luego vamos a desarrollar el pecado de no muerte. Pero es importante aclarar, a la luz de la palabra de Dios, pecado es pecado, ya sea de muerte o de no muerte. Pecado es pecado. Entonces, el ser humano, para poder entrar al cielo, tiene que entrar sin el pecado de muerte y también sin el pecado de no muerte, ¿verdad? Eh, este, eh, Confesar. Entonces, se hace un poco como contradictorio el asunto. El tema para poderlo ir entendiendo es lo siguiente. Realmente nuestro Señor Jesucristo vino a salvar a, a ciertas personas que ya ellos tres tienen determinados quiénes son. Cuando digo ellos tres, me refiero a Dios Padre, que es el Padre de Jesucristo, a mi Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios Padre, que Dios Padre lo envió al mundo con una misión para salvar al hombre, para salvar a las personas, salvar al mundo, o a salvar del mundo a algunas personas que ellos ya saben quiénes son, y el Espíritu de Dios, que es el que nos pone el entendimiento y nos pone el verdadero arrepentimiento y nos pone el creer en la figura de Jesucristo. Entonces, el objetivo principal de la palabra de Dios no es otra cosa más que regresar al cielo. En otro momento yo puedo explicar bíblicamente por qué yo digo regresar al cielo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente venimos del cielo, pero ya venimos, ya cuando llegamos al vientre de mamá, ya llegamos atrapados por el pecado. Ya llegamos atrapados por el pecado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya por nosotros mismos no podemos regresar al cielo. Pero para esa razón, Dios Padre envió a su Hijo para derrotar el pecado, salvarlo, destruirlo, revelarle a la persona de qué estamos hablando, y entonces esa persona, cuando le es puesto la revelación de que ya no tiene pecado, entonces su Santo Espíritu lo sella, y cuando esa persona abandona su cuerpo, entonces su alma y su espíritu son tomados por el Espíritu Santo y llevados hasta el cielo. De eso estamos hablando. Entonces, para entrar al cielo, no podemos entrar, no podemos entrar que nuestro espíritu y nuestra alma estén atrapados por el espíritu inmundo, o sea, por el pecado, por Satanás. No, o sea, porque cuando estamos tratando de entrar al trono, inmediatamente Dios Padre detecta que ahí viene una persona que está tratando de entrar y que trae el espíritu inmundo, o sea, que Satanás quiere entrar, entonces por eso no puede entrar al cielo.
Ahora, si esa persona va para el cielo, en el hipotético caso, ¿verdad? Lleva el pecado de no muerte, ¿verdad? Lo lleva. Entonces, tampoco puede entrar al cielo, porque el pecado de no muerte también es pecado, también es el espíritu inmundo. Pero para poder entrar al cielo, por decirlo así, pero no funciona así, pero para poder tener entendimiento, tenemos que estar dentro de Jesucristo. Cuando estamos dentro de Jesucristo, aquí en la tierra, estamos dentro de Jesucristo, entonces somos cubiertos por Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, somos cubiertos por su justicia, por Él nos cubre. Entonces, dentro de Jesucristo nosotros entramos camuflados, por decirlo de alguna forma, pero que realmente no funciona así, sino que para poder estar dentro de Jesucristo, Jesucristo nos lava, nos limpia con su sangre el pecado de no muerte. Además, Él ha dejado en su palabra escrituras que tienen que ser reveladas para podernos limpiar el pecado de no muerte. Hago este marco de referencia porque lo que quiero hacer un énfasis y que quede bien claro, que pecado es pecado. De muerte o no muerte es pecado. Y que para entrar al cielo tenemos que entrar sin el pecado de muerte y sin el pecado de no muerte. Pero hay personas que tienen su propia doctrina o han creado interpretaciones usando la palabra y entonces limpian el pecado de no muerte limpian el pecado de una manera que no es bíblica. Pero vamos a ir viendo a través de la palabra primero vamos a definir qué es el pecado de muerte, y luego vamos a ver cómo se quita el pecado de muerte, y luego vamos a definir qué es el pecado de no muerte, y vamos a definir cómo se quita el pecado de no muerte. Vamos a leer 1 Juan capítulo 5 del 13 al final. Voy a leer. Dice así. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos,
guardados de los, guardados de los ídolos. Amén. Estas cartas que escribe el apóstol Juan, estas cartas son cartas que están escritas a la iglesia. O sea, están escritas a personas que han nacido de nuevo. Están escritas a personas que ya no tienen el pecado de muerte, pero que en el entorno de la dinámica de la vida se les ensucian los pies. O sea, lo que podríamos decir que tienen el pecado de no muerte. Pero el apóstol Juan, a pesar de que le está enseñando, a pesar de que le mandó esta carta a nacidos de nuevo, él hace una aclaración muy importante. Y él define claramente que hay dos tipos de pecado: el pecado de muerte y el pecado de no muerte. Entonces, para que el audio no se haga muy largo, voy a poner las citas, pero voy a ir parafraseando. Entonces, pecado de muerte. ¿Cuándo aparece el pecado de muerte en la Biblia? ¿En qué momento? En Génesis 2. En Génesis 2, el Señor le dice a Adán, le da el primer mandamiento y le dice, 17, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, por esa razón es que el primer mandamiento que Jehová le da a la humanidad, y en este caso, primeramente a Adán, le da un mandamiento para que no coma del árbol del conocimiento del bien y del mal, y le dice que si come tiene una consecuencia. La consecuencia es que de seguro, y tiene la seguridad, que va a morir. Entonces, por eso es que Juan está hablando del pecado de muerte. También es importante aclarar que el pecado de muerte, la Biblia lo define como uno solo. Uno solo. El pecado de muerte es uno solo que afecta a toda la humanidad. Ese uno solo lo podemos identificar ya de seguido en el capítulo 3 de Génesis, que dice, en el versículo 1, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces dice aquí la serpiente. Entonces podemos concluir que el pecado de muerte es la serpiente. La serpiente es la que hábilmente, astutamente, conversa con Eva, y astutamente la serpiente logra que Eva le ponga atención a la palabra de la serpiente, y Eva menosprecia el primer mandamiento y acepta y come del fruto del bien y del mal. Entonces, concluimos que la serpiente es el pecado de muerte. La serpiente es Satanás. Es eso. Entonces, por esa razón es que es importante definir el concepto de pecado bíblicamente. Entonces, estamos enfocados exactamente en el pecado de muerte. Voy a hacer este audio pequeño.